Un multimillonario entra en un restaurante de carretera y ve a su antiguo amor, trabajando como mesera. Lo que hace después, te dejará sin palabras. La lluvia caía en cortinas, feroz, helada, implacable. Empapaba las calles de Ashton Hollow, un pequeño y adormilado pueblo en los límites del estado de Washington. Era una noche que borraba los colores y devoraba los sonidos. Todo quedaba cubierto de un gris metálico y de un silencio húmedo. La mayoría buscaba refugio en sus casas, no así Jackson Carter. Desde la ventanilla oscura de su SUV negro, observaba el contorno borroso de los letreros de neón y las fachadas oxidadas. No debía estar allí, no esa noche, en realidad, nunca más. A 2 horas de distancia lo esperaba una gala de beneficencia en Seattle, un evento de etiqueta, de esos en los que los multimillonarios fingen preocuparse por algo, pero Jackson había cancelado a última hora. No sabía bien por qué, quizá por el vacío de todo aquello, o quizá, por una herida más honda, una carencia silenciosa, que solo esa noche se había atrevido a mostrar. Cuando la lluvia arreció, pidió a su chofer detenerse frente a un diner destartalado. Parecía no haberse renovado desde los años 70, los cristales estaban empañados, el letrero de neón parpadeaba, el nombre apenas se leía, Hunes Grill, pero dentro había calor, olor a grasa de tocino y a café recién hecho. Eso bastaba. Entró, una campanilla sonó sobre la puerta. Se sacudió el frío del abrigo, nadie lo miró 2 veces. 2 camioneros devoraban hamburguesas. Un estudiante dormitaba frente a su portátil y entonces la vio. Al principio no lo asimiló. Ella estaba tras la barra, concentrada, cansada, el cabello recogido en una coleta desordenada, las manos rápidas, eficientes. Giró un momento y dijo, ya voy contigo. El mundo de Jackson se detuvo. Esa voz, ese rostro, esos ojos verdes, era Emily Walker, la chica con la que había competido por cada beca, cada premio, cada reconocimiento en Ridgeview High, la que podía debatir con un profesor, dibujar emociones humanas con un trazo, resolver un problema de cálculo mientras tarareaba un nocturno de Chopin, brillante, eléctrica, imparable. Y ahora, limpiaba ketchup de una cabina de vinilo, preguntaba a un camionero si quería más café. Jackson se sentó en el rincón más lejano, el corazón le golpeaba el pecho. Ella no lo había reconocido. ¿Por qué lo haría? Ya no era el chico flaco con gafas pegadas con cinta y suéteres de segunda mano. Ahora era el CEO de Carter Neural Systems, una de las firmas tecnológicas más poderosas de la costa oeste. Vestía trajes a medida, movía mercados con sus decisiones, pero esa noche, en ese restaurante olvidado por el tiempo, solo era un hombre mirando a un fantasma del pasado, mirando cómo servía café en un lugar donde los sueños parecían muertos. Pidió un café negro cuando ella se acercó, mantuvo la cabeza baja. Ella no se inmutó, no dudó, anotó el pedido y se alejó. Por dentro, el mundo de Jackson se desmoronaba. ¿Qué había ocurrido con aquella chica que juraba cambiar el mundo con su arte? La lluvia golpeaba los ventanales, el café se enfriaba sin que él lo probara, y entonces lo supo. No saldría de ese diner sin descubrir qué le había pasado a Emily Walker. Se quedó allí más tiempo del previsto, 1 hora, quizá 2. El tiempo se volvió difuso, cargado de recuerdos e incredulidad. La observaba ir de mesa en mesa, rellenaba tazas, sonreía con cansancio. Cada gesto suyo era como ver un color desvanecerse de un cuadro que alguna vez había sido una obra maestra. Sin embargo, seguía siendo Emily. La última vez que la había visto fue la noche de graduación, promoción 2008, Ridgeview High, ella con la banda azul de valedictorian, él, salutatorian, segundo lugar por un margen mínimo. Rivales, sí, pero nunca enemigos. Siempre hubo respeto, tal vez algo más. Si alguno hubiera tenido el valor de admitirlo. Ella iba rumbo al California Institute of the Arts, con beca completa. Recordaba su portafolio, dibujos a carboncillo que parecían respirar, piezas capaces de conmover incluso a los ratones de matemáticas como él. Su sueño, convertirse en narradora visual, tejer emociones e historias con arte. ¿De qué sirve el dato sin la humanidad?, solía decir. A él le sonaba pretencioso entonces. Hoy ya no estaba tan seguro. Desde la distancia estudió su rostro. Los ojos eran los mismos, vivos, afilados, pero lo demás había cambiado. Las mejillas más delgadas, líneas de preocupación en la boca, y esas manos, antes moldeaban belleza en hojas en blanco, ahora estaban ásperas, marcadas por platos y trapos. Jackson recordó su propia ascensión meteórica, becas, startups, incubadoras en Silicon Valley, a los 28, portada de Wire, a los 30, su primer billón. ¿Y de qué servía todo eso?
Si la única persona que lo había hecho sentir vivo ahora parecía apenas sobrevivir, cuando Emily desapareció en la trastienda por un instante, Jackson sacó el móvil, abrió un contacto seguro. En la pantalla apareció un nombre, Gwen Mercer, inteligencia privada, quien no era una simple investigadora, era discreta, quirúrgica, casi clarividente cuando se trataba de reconstruir la vida de alguien. Jackson tecleó con rapidez: necesito un informe completo. Sujeto: Emily Walker, Ridgeview High. Promoción 2008, última vez vista trabajando en Hunesquell, Ashton Hollow. Prioridad alta. Dudó un instante, y añadió: esto no es una operación corporativa. Sé delicada. Al presionar enviar, la garganta se le apretó. Había creado algoritmos capaces de predecir la conducta humana con un 97% de acierto. Había diseñado interfaces neuronales que cartografiaban la mente, pero nada de eso explicaba cómo la chica más brillante que había conocido terminaba en un sitio como aquel. Emily regresó a la mesa para rellenar la taza, sus ojos se cruzaron con los de él. Apenas un segundo, un titubeo, un destello de reconocimiento. ¿El café sigue caliente?, preguntó ella, voz suave pero firme. Sí, está perfecto, asintió Jackson. Ella sonrió con cortesía y se alejó, pero esa sonrisa no tocó sus ojos, y fue esa ausencia lo que lo persiguió más que nada en aquel local. Tenía dinero, tenía poder. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente, porque detrás de esa sonrisa había algo roto, y comprendió que no podía marcharse, no esta vez. A la mañana siguiente, Jackson estaba solo en su despacho de cristal en el centro de Seattle. La ciudad latía bajo sus pies. Coches, prisa, ambición sin fin, pero su mente seguía en Hunesquell. No había dormido. La luz del sol solo remarcaba las sombras bajo sus ojos. No importaba, lo único que necesitaba eran respuestas. A las 8:15 en punto, sonó su bandeja cifrada. Gwen Mercer nunca fallaba un plazo. Abrió el archivo, lo que leyó lo dejó helado. Emily Walker se había ingresado en CalArts en 2008, con beca completa. Sus profesores la llamaban talento de una vez por década, sobresalía en cada curso. Su portafolio de segundo año fue enviado a grandes estudios de animación para prácticas tempranas, hasta que, en la primavera de 2009, todo cambió. Su padre, David Walker, cartero con récord perfecto de asistencia, fue diagnosticado con una enfermedad neurológica rara, de avance rápido y devastador. Las facturas médicas fueron demoledoras, el seguro apenas cubría nada. Ben, su hermano menor, tenía apenas 13 años. Ese verano, Emily presentó su carta de retiro, quien la adjuntó en el informe. Jackson la leyó 3 veces. Debido a necesidades médicas urgentes en mi familia, lamento suspender mis estudios, espero regresar en el futuro, gracias por creer en mí. Emily Walker nunca regresó. Volvió a Ashton Hollow, 2 empleos, cajera en una farmacia y recepcionista nocturna en un motel. El arte desapareció, sin exposiciones, sin portafolios, sin redes. Se volvió invisible. Crió a su hermano, pagó el alquiler, mantuvo con vida a su padre a pura fuerza de voluntad. Durante más de una década, Jackson se reclinó en su silla, los ojos ardían. Había leído cientos de informes en su carrera, filtraciones, amenazas internas, campañas políticas, pero esto no era una caída, era un acto silencioso de heroísmo. Había sacrificado todo, sueños, arte, identidad, todo, por amor. Y jamás pidió ayuda. Al final, el informe cerraba con una línea sencilla: hasta hace 2 meses, Emily Walker trabaja por las mañanas en Aston Cleaners y por las noches en Hunesquell, horas semanales estimadas 78. Jackson cerró el archivo, miró el horizonte de la ciudad. Había pasado años construyendo imperios, comprando empresas, derrotando a hombres con egos de 1000 millones, y jamás había conocido a alguien tan fuerte en silencio como aquella mujer que ahora sobrevivía con un polo manchado de grasa y un delantal negro. Ella no necesitaba caridad, necesitaba una puerta, un camino, y él, más que nadie, podía construirlo. Se giró, tomó el teléfono. Linda, dijo a su asistente, llama al director de la Fundación Carter, vamos a iniciar una nueva iniciativa creativa. Quiero un concurso nacional para buscar un director artístico. Pausa, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque ya sé a quién voy a contratar. Jackson Carter nunca había levantado algo tan rápido en su vida. En menos de 48 horas, la Fundación Carter tenía un nuevo programa en los papeles. Se llamaba El Toque Humano, Arte y Tecnología, un proyecto para fusionar visión creativa con la labor tecnológica del grupo.
Acusado tantas veces de frío y corporativo, pero el programa era solo el envoltorio, la verdadera meta era Emily. Jackson lo planeó todo con precisión, cada detalle pensado para proteger su orgullo. Esto no debía sonar a lástima, debía sentirse ganado, real, inevitable. Ordenó a su equipo rastrear Internet en busca de sus viejos trabajos, cualquier archivo de sus años en CalArts. Lo que hallaron fue oro puro, una galería digital olvidada, sin visitas en más de 10 años, llena de bocetos, storyboards y retratos a carboncillo, tan vivos como un suspiro atrapado en papel. Jackson eligió las piezas más poderosas, una serie abstracta sobre el duelo, titulada La espera silenciosa, y una colección surrealista de paisajes urbanos. Cuando dormimos, encargó a su equipo legal preparar una oferta de trabajo. Tenía que parecer casual, como si un cazatalentos de la fundación hubiera descubierto su obra en Internet. Puesto: directora de concepto creativo, salario, 150,000 al año, seguro médico familiar completo, bono de firma, apoyo para reubicación, y lo más importante, libertad creativa total. Aún así, dudó antes de entregarlo, podía planear cada detalle, menos una cosa: Emily misma. No sería fácil, ella era demasiado orgullosa, demasiado íntegra. En el fondo, él adoraba eso de ella. Esa tarde, antes de la hora de la cena, Jackson volvió a Huntsville sin gorra, sin anonimato, solo él, Jackson Carter, abrigo impermeable, maletín en la mano, el corazón en la garganta. Entró, la campana tintineó sobre la puerta. Emily estaba tras la barra, limpiando con precisión cansada. Siéntese donde quiera, dijo, sin mirarlo. En realidad, esperaba hablar con usted, señorita Walker. La mano de ella se detuvo a medio camino, giró despacio, sus ojos se encontraron. Primero sorpresa, luego incredulidad, después, una chispa de algo crudo, vergüenza. Jackson, susurró, ¿qué haces aquí? Él sonrió con cautela. Ha pasado tiempo. Ella tragó saliva. Sí, unos 17 años, y un par de miles de millones, según escuché. Él rió suavemente. Supongo que he estado ocupado. Emily cruzó los brazos, de repente a la defensiva. Si esto es por la propina de la semana pasada, te lo agradezco. Pero era demasiado, no hacía falta. No es por la propina, la interrumpió él. Aunque te ganaste cada centavo, y más. Ella lo observó en silencio. ¿Puedo sentarme?, preguntó él. Miró alrededor del local medio vacío, suspiró. 5 minutos. Estoy trabajando. Se sentaron en una cabina del rincón. Ella no bajó la guardia. Estoy aquí por negocios, dijo él, abriendo el maletín. Sus ojos se entrecerraron. La Fundación Carter inicia un nuevo proyecto. Necesita un corazón, una visión. Necesita tu obra. La encontramos en línea, y al verla, supe que era exactamente lo que buscábamos. Deslizó la carpeta hacia ella. Emily no la abrió, lo miró como si le ofreciera una roca lunar. ¿Estás bromeando? No. Esto es un trabajo de lástima. Escupió ella, la palabra cortante, defensiva. Te sientes mal y me lanzas un hueso. No. Su voz bajó, firme. No es caridad, es reconocimiento. Reconocimiento a alguien que respeto. A alguien con más talento en un dedo que la mayoría de diseñadores que contraté en mi vida. La mandíbula de Emily se tensó. ¿Por qué yo? Porque tú, dijo Jackson, clavando la mirada en ella. Siempre has sido la única capaz de volver humano lo complejo. Ella parpadeó, miró la carpeta, dudó, pero no la apartó. Por ahora, eso bastaba. Esa noche Emily no durmió. La carpeta estaba abierta sobre su mesa de cocina, el papel grueso, el logo brillante, totalmente fuera de lugar en su pequeño apartamento de una sola habitación. A un lado, su taza de café desportillada, un plato con pan tostado intacto, un cuaderno de bocetos que no se atrevía a abrir desde hacía años. 150,000, la cifra sola la mareaba. Y no era solo el dinero, eran los beneficios, el título, el control creativo. No era un simple empleo, era un salvavidas disfrazado de milagro. Pero ella no creía en milagros. Miró su reflejo en la ventana oscura, pálida, cansada, insegura. La mujer del cristal no parecía una directora de concepto. Parecía alguien que limpia trampas de grasa y plancha camisas para sobrevivir. Alguien que había dejado de soñar hacía mucho. Al amanecer, tomó su decisión. Lo rechazaría, no porque no lo quisiera, sino porque sonaba falso, imposible, demasiado conveniente. Esa tarde, Jackson volvió. La encontró afuera del diner, en su descanso de 15 minutos. Bajo la luz parpadeante de una farola rota, ella estaba con los brazos cruzados, apoyada en la pared de ladrillo, intentando mostrarse firme. No puedo aceptarlo, dijo,
Antes de que él hablara, Jackson ladeó la cabeza. ¿Por qué no? Ella se encogió de hombros. Es demasiado rápido, y seamos sinceros. Lo haces por culpa. Él no se inmutó. Emily continuó, la voz alzándose. He sido invisible 15 años, y de repente apareces. Me tiras un sueldo de 6 cifras como si fuera otra propina. No necesito tu caridad, Jackson. Él dio un paso más cerca. Su tono, calmado pero firme, no es caridad, y no lo hice por lástima. Entonces, ¿por qué? Lo cortó ella. Jackson guardó silencio un instante, luego dijo, porque te debo algo. Ella parpadeó. ¿Qué? La beca Harrison Merit, último año. ¿Recuerdas? El rostro de Emily se endureció. Claro que lo recuerdo. Éramos finalistas. Tú ganaste. Él asintió despacio. Sí, y nunca lo conté. Pero no gané porque fuera más listo, gané porque escribí el ensayo más desesperado de mi vida. Los ojos de Emily se entrecerraron. ¿De qué hablas? La empresa de construcción de mi padre quebró ese año, íbamos a perder la casa, esa beca era mi única salida, volqué todo mi pánico y miedo en esa aplicación. No era mejor que la tuya, solo era más urgente. El gesto de Emily se suavizó apenas, él respiró hondo, voz baja, sabía que tú la merecías, y cuando escuché que tu nombre no fue llamado, te busqué en la multitud. Estabas aplaudiendo, sonriendo, pero tus ojos contaban otra verdad. Bajó la mirada, tragando con dificultad. He cargado con esa culpa durante 17 años, continuó él, y cuando te vi en ese restaurante, entendí que tenía una oportunidad de enmendarlo, no dándote dinero, sino reconociendo, al fin, lo que siempre debió ser tuyo. La respiración de Emily se entrecortó. Este trabajo, esta oportunidad, no es un favor, es la corrección de un error. El silencio se extendió entre ellos, pesado, lleno de recuerdos. Al final, ella levantó la vista. Su voz salió baja, temblorosa. ¿De verdad crees que sigo siendo esa persona? Lo sé, respondió él. Solo lo olvidaste un tiempo. Déjame ayudarte a recordarlo. Ella lo miró, los ojos brillantes, el gesto dividido entre la resistencia y el anhelo. Después, asintió apenas. Está bien, susurró, y por primera vez en años, Jackson la vio sonreír, no por cortesía, sino por algo real. Esperanza. 3 semanas después, Emily Walker cruzó las puertas de la sede de la Fundación Carter en el centro de Seattle. 22 pisos de vidrio, acero y silencio. Llevaba el único blazer que poseía. Un hallazgo de segunda mano en azul marino, planchado 3 veces antes de salir de casa. Sus palmas sudaban, el corazón no se calmaba. El interior era moderno, impecable, casi clínico, paredes blancas, directorios táctiles, pasos contenidos sobre concreto pulido. Emily se sintió intrusa, como si entrara a un templo reservado para quienes nunca sufrían por pagar la luz ni por rebuscar en estantes de ofertas. Entonces escuchó una voz: señorita Walker, bienvenida a la Fundación Carter. El señor Carter le espera. La doctora Patel la recibirá arriba. Una mujer impecable, con auricular e iPad, la guió hasta el ascensor. Emily sintió el zumbido en sus oídos al subir hasta el piso 19. Cuando las puertas se abrieron, todo cambió. El espacio de trabajo de la fundación no era frío, era vivo. Luz natural inundaba desde ventanales enormes, vigas de madera curvaban en el techo como costillas de un gran barco, plantas desbordaban de los rincones, y una pared entera era solo un lienzo en blanco, con un título escrito: Tu historia comienza aquí. La directora, la doctora Asha Patel, la recibió con una sonrisa cálida. No habrá entrevista, dijo. Jackson me contó todo lo que necesitaba saber. Emily parpadeó. ¿De veras? La doctora rió suavemente. No te preocupes. No exageró. Solo dijo que ibas a cambiar la forma en que la gente siente lo que hacemos aquí. El recorrido reveló espacios abiertos, rincones acogedores para crear, muros de vidrio donde cualquiera podía dibujar o escribir. Todo estaba pensado para la creatividad, nada que ver con el restaurante, la tintorería, ni con los últimos 15 años de su vida. Finalmente, la doctora Patel la llevó a una oficina pequeña, con 2 ventanas, un escritorio de pie y estantes vacíos. Es tuya, dijo. Jackson insistió en que necesitarías una vista. Emily avanzó despacio. El aire se le atascó en la garganta. Desde allí podía ver el Puget Sound. El agua brillaba como vidrio bajo un sol pálido de primavera. Esto es real, murmuró. Es tuyo, respondió la doctora. Los días siguientes pasaron en un torbellino. Emily se lanzó al trabajo con un hambre que no sabía que aún tenía. Rescató viejos cuadernos de bocetos, revivió ideas olvidadas, garabatos en servilletas. Sus manos,
Antes ásperas por jabón y químicos de tintorería, pronto se cubrieron de tinta y carbón. Diseñó incluso un nuevo logotipo para la fundación. 2 manos entrelazadas, una digital y otra humana, formando la silueta de una llama, audaz, vulnerable, simbólica. Jackson guardó silencio. Casi un minuto entero al verlo. «Aún lo tienes», murmuró, con la voz ronca de asombro. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, almuerzos que terminaban en sesiones nocturnas de ideas, críticas de estudio que se disolvían en charlas tranquilas. Él le habló de la soledad del liderazgo, del precio del éxito. Ella le contó de la noche en que su padre casi no lo logra, de dormir en el suelo del hospital abrazada a su cuaderno, con miedo de olvidar quién era. No pusieron nombre a lo que crecía entre ellos, pero estaba allí, en la forma en que él la miraba, como si fuera la única en la sala, en la forma en que ella reía ahora, libre, sin miedo. Un viernes por la tarde recibió su primer sueldo. Al ver las cifras, quedó atónita. Lo primero que hizo fue contratar cuidados de tiempo completo para su padre. Lo segundo, mudar a su familia a un departamento limpio, luminoso, con vista al Green Lake. Esa misma noche, en el balcón, cuaderno en mano y la ciudad brillando bajo ella, Emily susurró: «Ya recuerdo quién soy». La primavera se desvaneció en verano, y con ella llegó un calor inesperado a la vida de Emily. Sus días se llenaron de color, propósito y la emoción callada de redescubrirse. Su arte, otra vez, tenía un lugar, en paredes, en reuniones, en los corazones de quienes al fin entendían su valor. Ya no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Por eso, cuando una mañana llegó un correo con el asunto oportunidad de exposición, Vanguard Contemporary, NYC, sintió que el universo por fin se alineaba. Emily parpadeó ante el mensaje, dudando si lo imaginaba. Era de un hombre llamado Sebastian Doan, curador de una galería emergente y de élite en Nueva York. Explicaba que uno de sus exploradores anónimos había encontrado su portafolio de la época de Riis. La obra los había conmovido profundamente, tanto que querían ofrecerle una exposición individual. Una exposición individual en Nueva York era el tipo de correo con el que solía soñar en la universidad, cuando escribía nombres de galerías en los márgenes de sus cuadernos. La clase de oportunidad que había enterrado bajo años de responsabilidades y resignación. Aún así, parecía demasiado perfecto. Decidió mencionarlo de forma casual, tomando café con Jackson. «Probablemente no sea nada», dijo, forzando un tono ligero, «solo un correo. ¿Podría ser spam?» «No». Jackson levantó la vista de su taza. «Vanguard, he oído de ellos. Son nuevos, pero legítimos, al menos en apariencia. ¿Quieres que nuestro equipo legal lo revise?» Ella negó rápido con la cabeza. «No, todavía no, ni siquiera sé si voy a contestar». Jackson sonrió. Sus palabras le apretaron el corazón. «Emily, esto es exactamente lo que mereces. Di que sí». «Así que lo hizo», respondió a Sebastián. A las pocas horas, él la llamó. Su voz era cálida, enérgica, llena de halagos. Habló de su profundidad emocional, de su precisión estructural, de su contención radical. Sonaba como alguien que había estudiado su obra durante años, y Emily, hambrienta de validación artística, no pudo evitar sentirse eufórica. Se escribieron durante días. Él hacía preguntas sobre su proceso creativo, ofreció volarla a Nueva York para la inauguración de la exposición. Una semana después, llegó el siguiente paso. «Para finalizar nuestro material promocional», escribió Sebastián, «necesitamos tu portafolio completo en alta resolución. Incluye trabajos de tu época en Riis y lo más reciente que quieras compartir. Queremos mostrar tu arco artístico completo. Por favor, usa nuestro servidor seguro. Está cifrado, extremo a extremo. Solo haz clic en el enlace». Emily dudó apenas un instante. Ahora trabajaba en una fundación tecnológica. Había escuchado 1000 veces la palabra cifrado. El portal se veía limpio, profesional, con la marca de la galería. Jackson le había dicho: «Te lo mereces». Esa misma noche, sola en su oficina, seleccionó sus mejores piezas, subió sus bocetos antiguos, sus conceptos más nuevos, incluso algunos diseños de la próxima campaña de la fundación. La carga tardó casi una hora. Cuando terminó, cerró la pestaña, apagó la laptop y se recostó en las sillas por primera vez en años. Se permitió imaginarlo, su arte colgando en una galería de Manhattan, extraños susurrando admiración, su nombre en una placa bajo un cuadro. Un futuro que antes parecía muerto, ahora estaba a un paso. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que al hacer clic en enviar,
Algo más se había activado en silencio, un script oculto en el enlace se coló en su computadora y desde allí, empezó a arrastrarse por la red segura de la fundación, aprovechando su acceso de alto nivel y no solo. Quería su arte, lo quería todo, y para cuando Emily volvió a casa, tarareando con esperanza en el pecho, la brecha ya había comenzado, la intrusión fue detectada a las 2:43 am, no por una persona, sino por un demonio automatizado de seguridad que Jackson había encargado en los primeros días de la fundación. El sistema marcó una anomalía, una extracción masiva de datos, enrutada a través de una conexión supuestamente segura, origen, un dispositivo interno de confianza, la traza fue precisa y escalofriante, fuente, dispositivo IDCW48, ubicación, piso 19, estudio de diseño de la Fundación, usuario, Emily Walker, objetivo, archivos del algoritmo de compresión CNS, código clasificado como propiedad central. Cuando la alerta llegó al teléfono de Jackson, él dormía, solo, en su ático, despertó sobresaltado, miró la pantalla, la sangre se le heló, en minutos ya estaba vestido. Condujo a toda velocidad por las calles vacías de Seattle. A las 3:15 am, estaba en el centro de ciberseguridad. El lugar brillaba con monitores azules que pulsaban con datos y amenazas. Marcus Lamb, jefe de seguridad, lo dijo sin rodeos, el código fuente fue accedido de forma remota, la firma lleva directamente a la estación de Emily Walker, fue subido a un servidor en el extranjero. Según las marcas de tiempo y el patrón de datos, es un trabajo interno. Jackson no habló, no podía, el estómago se le retorcía, la voz de la razón gritaba en su cabeza, es ella, tiene que ser ella, mira la evidencia, pero algo más profundo, algo obstinado en su interior, susurraba, no, ella no lo haría. No fue ella, dijo en voz alta. Lan no pestañeó, yo también quiero creerlo, señor, pero los registros son irrefutables. En la pantalla estaba todo, el flujo de la brecha saliendo de sus credenciales, de su equipo, de su ubicación, era la única con acceso. Si esto se hace público, añadió Lang, con gesto sombrío, la Junta exigirá su despido, acción legal, y tendremos que reportar al gobierno. Protocolo estándar para un robo de propiedad intelectual de esta magnitud. Aún no, replicó Jackson, firme. Lang arqueó una ceja. Señor, necesito 24 horas. Bloquéalo todo, nada de escaladas, nada a la Junta. Esto queda bajo mi autoridad. Lang dudó, pero luego asintió. Jackson salió del edificio sin decir más. No tomó su coche, sacó una Ducati negra mate del garaje ejecutivo, necesitaba el rugido del motor para silenciar el ruido en su cabeza. A las 4 am, estaba en el condominio de Emily. Las luces estaban encendidas. Dentro, se escuchaban risas. Su hermano Ben, su padre, música suave, un aire de celebración. Jackson llamó una vez. Emily abrió la puerta con una sonrisa radiante. Jackson, no lo vas a creer, dijo, con los ojos brillando. La galería acaba de mandar el contrato. Quieren llevarme a Nueva York el mes que viene. Está sucediendo de verdad. Él no devolvió la sonrisa. Emily, dijo con voz plana, necesitamos hablar. A solas su expresión se quebró. ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, salieron al balcón. El aire nocturno estaba fresco, pero la voz de Jackson era más fría aún. Anoche, a las 9:17, dijo. Tu computadora transmitió más de 700 megabytes de código propietario a un servidor en el extranjero. El núcleo de mi empresa fue vulnerado, y los registros de seguridad dicen que fuiste tú. Emily se quedó helada. Yo, no entiendo, balbuceó. La carga había pasado por un servidor falso, un servidor que usaba el nombre de una galería, el enlace en el que hiciste clic. Él hizo una pausa, observando cómo su rostro se volvía pálido. Era un caballo de Troya. No, susurró ella. Eso no puede ser, era seguro. Ellos dijeron, ¿algo te pareció extraño? Ella negó con la cabeza. Frenética, todo parecía real, los correos, el sitio web, el curador, Sebastián, él habló conmigo, él conocía mi trabajo. El pecho de Jackson dolía al verla así. No era la cara de una traidora, era alguien que acababa de ver su sueño convertirse en pesadilla. Emily, dijo suave, pero con urgencia, tenemos que resolver esto ahora. ¿Recuerdas algo? Algo raro. Ella dudó. Ben, mi hermano, miró el enlace antes de que lo enviara, dijo algo. Espera. Desapareció un momento y volvió con Ben, descalzo, confundido. Ben, dijo Emily, ¿qué dijiste sobre ese enlace de la galería? Él se frotó los ojos, solo que usaba un protocolo de puerto extraño, parecía seguro,
pero enmascaraba su ruta real. Pensé que era una rareza tecnológica de la galería. Jackson inhaló hondo. Eso es la falla en el trabajo del marco. Miró a Emily fijamente. Su voz ahora era de acero. Haz la maleta. Quédate aquí. Cierra la puerta. No hables con nadie. Se volvió hacia Ben. Tú vienes conmigo. Espera. ¿Qué está pasando?, preguntó Ben, atónito. Jackson ya se movía. Vamos a la guerra. La oficina de Jackson se convirtió en una sala de guerra. Al amanecer, él, Ben y Quen Mercer, la investigadora privada, estaban reunidos alrededor de una larga mesa llena de tazas de café, impresiones de código y análisis forense de la red. El horizonte se teñía de rosa, pero dentro, la tensión era densa, inmutable. Ben se inclinaba sobre una laptop, los ojos recorriendo líneas de código recuperado. El troyano que infectó la computadora de Emily era bueno, aterradoramente bueno. Se hacía pasar por un servidor de galería. Imitaba el cifrado seguro y borraba sus rastros después de ejecutar la intrusión, pero no había sido perfecto. Ahí, señaló Ben, una línea residual de código. Quien lo escribió dejó una marca, una firma digital. Quien se inclinó, la reconoció al instante. NYX, murmuró, un grupo de mercenarios cibernéticos, contratados, usados principalmente por empresas que quieren hacer trabajo sucio limpio. Ben levantó la vista. No son independientes. Alguien los pagó. La mandíbula de Jackson se tensó. Sé quién. Caminó hasta la pizarra y escribió un nombre en mayúsculas y negrita. Gavin Straker, CEO de Naxatech Systems, el rival más antiguo de Jackson. Ambos habían lanzado startups de compresión de datos desde un garaje, con un año de diferencia, pero donde Jackson construyó su imperio con integridad e innovación, Gavin jugaba otra partida: manipulación, espionaje y adquisiciones brutales. Straker había pasado años intentando obtener el algoritmo de compresión de CNS, el mismo que aparentemente había filtrado la credencial de Emily. Sabía que no sospecharía de ella, dijo Jackson, caminando de un lado a otro. Confiaba en eso. Ella era la vulnerabilidad perfecta. Ben cerró la laptop con un golpe seco. ¿Y ahora qué? Los ojos de Jackson brillaron. Ahora, le devolvemos el arma. El plan era arriesgado, ilegal si se ejecutaba mal, pero brillante si se hacía con precisión. Crearon un honeypot, un archivo falso llamado CNS Ethos Compression V3 o Decryption Key. Lo plantaron en un entorno virtual seguro y dejaron que una pista sintética se filtrara por una cuenta dummy que sabían que el equipo de Straker vigilaba. El cebo era irresistible. 3 horas después, el archivo fue accedido, no por un proxy, ni por un hacker junior, sino desde el propio dispositivo de Straker usando credenciales administrativas de la red interna de Nexitech. Eso fue todo lo que necesitaban. Simultáneamente, sucedieron dos cosas. Una bomba lógica en el honeypot detonó, corrompiendo años de investigación y desarrollo en Nexitech. Una alarma silenciosa alertó a la división de cibercrimen de la FBI, que ya sospechaba de Straker pero carecía de pruebas. A las 8:45 am, agentes federales estaban en el lobby de Nexitech. A las 9:15, Gavin Straker estaba esposado, de vuelta en CNS. La sala de juntas estalló. Jackson se puso al frente mientras su equipo veía un noticiero en bucle mostrando a Straker siendo sacado en desgracia. Efectivo de inmediato, dijo. Emily Walker queda completamente libre de toda sospecha. Fue incriminada por un tercero que quería atacar esta empresa a través de ella, y luchó más que nadie para probar su inocencia. Incluso cuando el mundo señalaba con el dedo, hubo murmullos, luego asentimientos, y finalmente aplausos. Pero Jackson no buscaba vindicación. Salió de la reunión temprano. Tenía otro lugar al que ir. Llegó al condominio de Emily poco después de las 10 am. Ella abrió la puerta, con ansiedad escrita en su rostro. ¿Funcionó?, preguntó. Jackson no habló, solo sacó su teléfono y le mostró el titular: próximo CEO arrestado en escándalo de espionaje corporativo. Emily lo miró, ojos abiertos, boca entreabierta. Te dije que me encargaría, dijo Jackson, con suavidad. Ella lo miró como si fuera un milagro y un misterio al mismo tiempo. Luego, sin decir palabra, lo abrazó y sollozó sobre su pecho. Alivio, gratitud, confianza, y algo más, algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos podían sentir. 3 meses después, la Fundación Carter reveló su transformación. Lo que antes era una extensión estéril de un imperio tecnológico, ahora latía con calidez, humanidad y visión. Su gran evento de rebranding atrajo a medios, donantes, líderes tecnológicos y artistas de todo el país, pero el verdadero centro de atención no estaba entre la multitud,
sino detrás de una gran cortina de terciopelo, en el centro del escenario. Cuando la sala se quedó en silencio, la cortina se levantó, un murmullo recorrió al público, era una pintura, enorme, vibrante, imposible de ignorar, una masa giratoria de índigo oscuro, gris tormenta y tonos de vidrio fracturado se arremolinaba hacia el centro. Pero del caos emergían hilos de oro, suaves destellos lavanda y luces carmesí, tejiéndose en una mano que parecía extenderse, casi invitando al espectador a acercarse. El título de la pintura estaba grabado en bronce debajo, El fantasma en la máquina, por Emily Walker. Ella se quedó al lado del escenario, la palma sudorosa, el corazón latiendo con fuerza, pero cuando comenzaron los aplausos genuinos, fuertes y prolongados, algo dentro de ella se liberó, un peso que no sabía que todavía cargaba se deslizó de sus hombros. Detrás de ella, Jackson subió al podio, vestido con elegancia en gris pizarra, sin corbata, parecía un ejecutivo, pero ahora de algún modo más cálido, más humano, aclaró la garganta. Cuando comenzamos esta renovación, dijo, queríamos reconectar con el lado humano de la innovación, pero lo que no nos dimos cuenta es que nos faltaba corazón. Se giró, mirando directamente a Emily. Esta mujer lo ha traído de vuelta. Hubo una pausa, algunos flashes de cámaras, pero Jackson ya no hablaba al público, hablaba con ella. Emily Walker nos recordó que las personas no se conectan con datos, se conectan con historias, con la lucha, con la resiliencia, y a veces, cuando tenemos suerte, con la redención. La audiencia estalló nuevamente en aplausos. Después, mientras la multitud se mezclaba y las copas de vino tintineaban, Emily se encontró junto a Jackson, frente a la enorme ventana con vista a Puget Sound. Durante un momento, ninguno habló. Luego Jackson dijo en voz baja, tú lo cambiaste todo. Ella lo miró, tú creíste en mí, cuando todos los datos decían que eras culpable. Él sonrió suavemente, yo elegí creer en ti. Ella tomó su mano, y por primera vez desde aquella noche lluviosa en Hunes Grill, no eran el multimillonario y la camarera, no eran el CEO y la acusada, eran Jackson y Emily, dos personas que caminaron por el fuego y salieron al otro lado, no quemadas, sino forjadas. Algunas historias no comienzan con un cuento de hadas, comienzan en un diner empapado por la lluvia, con ojos cansados, sueños olvidados y un fantasma del pasado, tomando café en las sombras. Emily Walker no fue rescatada, no fue salvada, fue vista por alguien que recordó quién era antes de que el mundo intentara borrarla, por alguien que tenía el poder de abrirle una puerta, pero la sabiduría de no forzarla a pasar. Y Jackson Carter, él no era el caballero con armadura brillante, era un hombre que una vez cometió un error y decidió, cuando tuvo la oportunidad, corregirlo. Su viaje no se basó solo en romance, se basó en respeto mutuo, en segundas oportunidades, en la verdad pronunciada en los momentos más difíciles, en la voluntad de luchar por alguien, no porque necesitara ser salvado, sino porque merecía todo lo que había perdido. La historia de Emily nos recuerda que el sacrificio no borra el potencial, que los sueños enterrados no están muertos, están dormidos, y que cuando alguien realmente cree en nosotros, puede despertar un fuego que habíamos olvidado que llevábamos dentro. Y la historia de Jackson nos recuerda que el poder no se mide por cuántas personas mandas, sino por cuántas vidas eliges elevar. Así que si alguna vez te encuentras sentado en un rincón silencioso mirando a alguien que parece invisible para el mundo, pregúntate qué historia lo trajo hasta allí y qué historia podría comenzar si alguien se atreve a creer en él de nuevo, porque a veces lo más poderoso que podemos ofrecer es una segunda mirada y una segunda oportunidad. Gracias por ver esta historia. Si te conmovió, dale me gusta. Compártela con alguien que cree en las segundas oportunidades, y no olvides suscribirte para más historias poderosas como esta.